Bien, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Es un gozo estar aquí y comenzar este año 2021 y con la promesa del Señor de que ¿quién está contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién puede estar contra el Señor? Nadie, en verdad. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo que nos ha dado a nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Bueno, esas son las promesas en las cuales descansamos nosotros por el poder y la soberanía de Dios. Y nosotros vamos a seguir. El mundo puede poner un nuevo orden, pero Dios tiene un orden para sus hijos. Dios tiene un orden establecido para su iglesia y eso no puede ser alterado por ningún orden que el mundo pueda establecer. Y eso es lo que hacemos y seguimos adelante. Bien, vamos a continuar con el estudio de las cartas del Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar la carta más larga de las 7 cartas que se dirigen a las iglesias del Apocalipsis. Y curiosamente es la ciudad más pequeña de las 7 ciudades también. Es la carta más larga y la ciudad más pequeña. Estamos hablando de la carta a la iglesia de Tiatira. Ahora, es interesante por la gravedad espiritual en la que se encontraba esta iglesia. Es mayor que la iglesia de Pérgamo. La última vez estudiamos y terminamos de estudiar la iglesia de Pérgamo, pero la gravedad de la condición espiritual de esta iglesia es mayor. Tiatira, como vamos a ver, tenía varios puntos que eran buenos en verdad. Pero al igual que la iglesia de Pérgamo se había comprometido con el error, se había comprometido con el pecado, pero en un nivel mayor todavía, en un nivel mayor. Si en Pérgamo las cosas malas habían empezado, en Tiatira ya habían florecido. Si Pérgamo se casó con el mundo, Tiatira estaba celebrando aniversarios. Así que era mayor el nivel de perdición. Si Pérgamo se había comprometido con la cultura, en Tiatira la cultura la había tomado toda. Así que esta carta muestra que el compromiso con el mundo conduce a la profundidad del pecado. Y en última instancia, como vamos a estudiar, a la idolatría y a la inmoralidad, a gran escala. Porque esta iglesia entró a gran escala en estos pecados. Y lo peor de todo, igual que Pérgamo, pero en mayor grado, tolerancia para el pecado. Esta iglesia que toleró el pecado, absorbió el pecado, absorbió el error, vivió feliz para siempre con el pecado. Es lamentable, pero esto es lo que puede ocurrir con cualquier iglesia. Este es el tipo de iglesia que ha existido a lo largo de la historia de la iglesia y es la iglesia que también es común ver el día de hoy. Una iglesia completamente incompatible con las demandas, con el orden establecido por el Señor Jesucristo para su iglesia. Así que vamos a leer, si me acompañan en esta lectura, en Apocalipsis 2, versos del 18 al 29, que dicen así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero,
como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, por lo que vemos, esta iglesia había tolerado el pecado. Había tolerado actos de inmoralidad y cierta implicación con los ídolos. Así había cierta idolatría. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vaya, esto es grave. Y no solamente que había tolerado, sino que había permitido que una mujer tome protagonismo en la iglesia y enseñe a la congregación, logrando desviar a muchos cristianos y adicionando creyentes falsos allí. Y el Señor entonces promete que va a juzgar a la iglesia y la va a juzgar severamente. Lo hemos leído. Verso 24 dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es tremendo. El Señor quiere que su iglesia sea santa, que en todos los sentidos sea intolerante al pecado. Y esto nos recuerda la primera instrucción que el Señor dio a la iglesia. Es la primera instrucción que el Señor Jesucristo dio para la iglesia. La iglesia todavía no se había formado. Se formó en Hechos capítulo 2, en la venida de Pentecostés. Pero en Mateo 18 y el verso 16, Jesús da una enseñanza sobre la iglesia que ya se iba a formar, previendo esto. Y lo primero que enseña es justamente de poder caminar en santidad. Es de que no se debe tolerar el pecado. Mira, Mateo 18, 16, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto no es otra cosa que confrontar el pecado. Y no se trata de elegir una élite en la iglesia para que se encargue ahí de juzgar a los hermanos y de investigar la vida de los hermanos. No se trata de eso. Este mandato está dado a todos los miembros de la iglesia. Este mandato es para todos los miembros de la iglesia. Así que esto nos hace ver que el Señor quiere que su iglesia sea pura, porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él dice que la iglesia de Él debe ser pura. Por lo tanto, esta primera instrucción que dio tuvo que ver con la pureza de la iglesia. Es decir, la iglesia no debe tolerar el pecado. Recordamos el primer concilio de Jerusalén, cómo se reunieron y estuvieron allí deliberando y discutiendo sobre algunos asuntos, y finalmente ellos hablaron sobre cuál era la actitud que debían tener los cristianos gentiles para que ellos sean más eficaces en cuanto al evangelio, que no se debía estorbar con algunas otras cosas que estaban mezclándolas allí. Y en Hechos 15, 29 es interesante porque va a señalar 4 cosas a las cuales quiero referirme. 2, dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, dice, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esta es una carta que se escribió y se mandó a repartir a todas las iglesias gentiles. Pero solo quiero traer aquí 2 cosas. Lo sacrificado a los ídolos, que tiene que ver con las fiestas de los ídolos inventadas por las religiones paganas. Las religiones paganas celebraban fiestas. Había una idolatría y hacían fiestas allí, fiestas paganas. Y la fornicación, que está hablando aquí también esta carta, tiene que ver con mantenerse alejado del pecado sexual, que también era parte de la religión pagana. En estas fiestas también se practicaba esta inmoralidad sexual. Así que 2 cosas vemos que señalan aquí claras: alejadas de los ídolos y alejados del pecado sexual. 2 cosas que el Señor no quiere que estén en la iglesia. Podemos recordar el caso de cuando el apóstol Pablo escribe, 1 Corintios 5, escribe a los hermanos de Corinto por un pecado sexual que estaba allí en la iglesia enquistado y que todos los hermanos estaban permitiéndolo y nadie le decía nada. En 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese es un pecado de incesto que está allí enquistado en la iglesia.
y en lugar de que los miembros tengan una posición de humildad, tengan una posición de estar contritos, de arrepentirse, de estar quebrados, el apóstol Pablo dice en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos, dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es fuerte el apóstol Pablo, pero esa es la manera de actuar de la iglesia para que se mantenga santa y pura. Entonces Pablo dice, oye, deben hacer algo al respecto, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el verso 4 les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa vida licenciosa debía salir de la iglesia. ¿Ves? Esa vida pecaminosa allí enquistada debía salir de la iglesia por el bien de la iglesia y por la disciplina de ese hombre que si era creyente iba a regresar, iba a arrepentirse, y si no, como dice el apóstol Pablo, podía morir para que el Espíritu del Señor, el Espíritu de él esté en la presencia del Señor. Entonces Dios desea la pureza de la iglesia. Quiere que la iglesia sea una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin culpa, una iglesia casta, que pueda tratar el pecado en la iglesia, que se trate el pecado en la iglesia. Eso es lo más duro en todas las iglesias. Yo he estado a lo largo de mi vida en tres iglesias, y créanme que eso es lo más duro en todas las iglesias, que puedan tratar el pecado. Y el problema de la iglesia de Tiatira es que estaba en conflicto directo con la voluntad del Señor, porque estaba tolerando justamente estas dos cosas que señala, que era la fornicación o el adulterio espiritual, que era unirse a otra deidad, es decir, asistir a esas idolatrías, esas fiestas, y también estaba tolerando el adulterio físico, o sea, la fornicación física, el pecado sexual. Estos pecados estaban tomando la iglesia de Tiatira. Es interesante el ángulo o la perspectiva que tiene un comentarista bíblico, Charles Erdman. Tiene una perspectiva útil sobre la posición de la carta entre las 7, sobre Tiatira, hablando. Y escuchen, es algo interesante el punto de vista que él da. Dice, el segundo grupo de cartas a las iglesias de Asia Menor comienza con Tiatira. En el primer grupo, Éfeso se caracterizó por una lealtad a Cristo, pero careció de amor. La iglesia de Esmirna tuvo una lealtad probada por fuego. La iglesia de Pérgamo tuvo una lealtad que careció de pasión moral. Sin embargo, las tres iglesias fueron fieles a la fe, ya que una minoría habían cedido al mal. Ellos seguían luchando contra el mal, pero sigue diciendo esto. Pero en las iglesias de Tiatira, Sardis y Laodicea, la situación era mucho más grave. Aquí la mayoría de los asistentes habían cedido a la influencia desmoralizadora de la falsa enseñanza y habían pecado. Bueno, esta es una visión, una perspectiva que nos habla de cómo está esta situación de la iglesia aquí en Tiatira, ¿no? Es como un nivel mayor. Aquí comienza un nivel mayor de la gravedad del pecado en las iglesias. Tal vez viendo panorámicamente estas iglesias, nos habla de una degradación del carácter de la iglesia que es progresivo. Es decir, la iglesia se va degradando progresivamente. Y bueno, si analizamos cada una de estas iglesias como la hemos venido estudiando, podemos observar que es así, de esta manera. Cada iglesia va mostrando un nivel mayor de profundidad, de progresión, de degradación. Y eso es lo que nosotros también observamos. En Tiatira, los males de la idolatría y la inmoralidad habían presionado y habían penetrado profundamente por una mujer llamada Jezabel, que seguramente no es el nombre real de ella, pero quien sea esta mujer había influenciado en la iglesia como lo hizo la Jezabel del Antiguo Testamento, influenció en el pueblo de Dios a la idolatría y a la inmoralidad. Así lo había hecho esta mujer también en Tiatira. Había logrado corromper a la iglesia. Y esa profundidad de la corrupción la podemos ver aquí en Apocalipsis 2:24,
en la segunda parte que dice, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, muchos de ellos habían llegado a las profundidades de Satanás. Otros no, algunos pocos no, pero la gran parte de la iglesia había llegado a las profundidades de Satanás. Bueno, cuando nos habla esta palabra Satanás, recordamos nosotros a la iglesia de Esmirna, que se encontraba donde residía la sinagoga de Satanás. ¿Recuerdan que era la sinagoga de Satanás? Que eran los judíos que rechazaban el evangelio de Jesucristo y que atacaban a los verdaderos cristianos. Luego recordamos a Pérgamo, que vivía donde residía el campamento militar del mismo Satanás. ¿Quiénes eran estos? Bueno, estaban llenos de ídolos, de ídolos y de idolatría allí, pero había 3 dioses, por lo cual posiblemente se le llama el trono de Satanás, porque adoraban a Zeus, a César, habían templos para cada uno de ellos, y al dios Esculapio, ¿recuerdan? El dios de la sanación. Pero aquí dice que Tiatira se había hundido en las profundidades de Satanás. Y esto es interesante porque en las 2 iglesias primeras observamos que el ataque viene de afuera, pero en esta iglesia de Tiatira vemos que el ataque viene de adentro. De adentro viene esto. Esto es grave. Tiatira logró tolerar el pecado, y el pecado podría definirse como las cosas profundas de Satanás. Habían llegado a la profundidad de la maldad de Satanás. Puede haber mucho de bueno en alguna iglesia, puede haber mucho de bueno. Tal vez en la superficie hay cosas buenas que se puedan ver. Tal vez se podría notar que una iglesia podría ser eficaz en la superficie. Incluso podría verse que una iglesia puede crecer numéricamente. Incluso puede haber alguna calidez en el trato, en la comunión entre los hermanos. Y al mismo tiempo puede ocurrir que el mal pueda haberse establecido, como dice aquí, en las profundidades de Satanás en la vida de la iglesia. Esto es algo terrible, pero podrían ocurrir estas 2 cosas a la vez. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. No lo vamos a terminar, pero vamos a avanzar 2 versículos el día de hoy. Y vamos a revisar cómo estas 2 cosas pudieron coexistir. Estaban allí juntas, y cómo el Señor trató con esta iglesia de Tiatira, que nos da una luz a nosotros también de poder ver cómo reaccionar ante situaciones como estas. Entonces, veamos. En primer lugar, siempre está la carta definiendo el autor. Cuando las personas escribían cartas en los tiempos antiguos como estos, el autor acostumbraba a identificarse desde el comienzo. Y en el verso 18 comienza así, dice, y escribe al ángel, dice, y escribe al ángel. Bueno, Juan es el que está escribiendo, tal cual le están dictando, ¿no? Y una vez que debía terminar Juan esta carta, debía entregársela ¿a quién? Al ángel. El ángel es un enviado, es el líder o el pastor de la iglesia. ¿De qué iglesia? El verso 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Se trata de la iglesia de Tiatira. Y ahora viene la identificación del autor, porque da y presenta algunas características de él. Esto es lo que solía hacer todo autor, se identificaba, ¿no? Pero aquí se identifica dando algunas características de él. Y el verso 18 sigue diciendo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa es la manera como se presenta. Ahora, nosotros tenemos expectativa de esta presentación, ¿no?, del autor, porque ya hemos estudiado las otras cartas que siempre el autor escoge una manera de presentarse porque de alguna manera se vincula, se identifica con la iglesia, algo que quiere hacer en la iglesia, y se presenta de la manera que él quiere. Y así vemos nosotros cómo se presenta aquí, como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, nosotros podemos saber que el autor es el Señor Jesucristo, porque si vemos la visión que tuvo Juan en el capítulo 1 y el verso 14, observamos la misma identificación. Él dice, sus ojos como llama de fuego, y el verso 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Le ha aumentado algo acá, dice, refulgente como en un horno. Esta última parte no la utiliza Juan al presentarse aquí el autor, el Señor Jesucristo. Pero es
es el mismo Cristo glorioso que lo vio en la visión Juan. Así se presentó, y estas son las características que se presentan a la iglesia de Tiatira. Entonces, primero se identifica como el Hijo de Dios. Y esto es interesante porque el Hijo de Dios es el título mesiánico. Es el título mesiánico. Eso significa que Él es deidad, que Él es Dios, que Él es uno en esencia con Dios. Así es como se muestra aquí. Juan vio en la visión al Señor Jesucristo glorioso, pero fíjate cómo lo vio. Capítulo 1 y el verso 13. Mira cómo lo vio. Dice, y en medio de los 7 candeleros, nosotros sabemos que los 7 candeleros son las 7 iglesias, son las iglesias del Señor, que Él se mueve entre las iglesias. Y cuando lo ve allí dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan en la visión vio al Hijo del Hombre que se estaba moviendo entre las iglesias. Se está moviendo entre sus líderes, entre los pastores, entre la iglesia. Y se identifica como el Hijo del Hombre. Cuando se introduce este título de Jesús, el Hijo del Hombre, está hablando de la humillación del Señor Jesucristo. Está hablando de la simpatía como el sumo sacerdote que es misericordioso, que se acerca al hombre. Está haciendo hincapié al consuelo de Jesucristo sobre la iglesia, a su aliento a los cristianos que están perseguidos. Así se presenta como el Hijo del Hombre. Bueno, es interesante este título, porque está allí como atendiéndolos a ellos, está con amor, con sensibilidad, está identificándose, que Él entiende las persecuciones, entiende el dolor de los cristianos, entiende el sufrimiento, entiende las tentaciones. Entonces, como Hijo del Hombre se presenta de esa manera. Cada vez que es designado, entonces, Hijo del Hombre, está haciendo hincapié a su humanidad y lo hace tan capaz de ser simpatizante, de conocer las pruebas, las necesidades, las tentaciones de su iglesia. Pero lo interesante es que en Tiatira no quiere saber nada del Hijo del Hombre, sino lo presenta como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está enfatizando aquí? Está enfatizando su deidad, su poder divino, su poder divino. Cuando se trata de Tiatira, no viene como un simpatizante, viene como juez. Esa es la idea. No quiere simpatizar con la iglesia, no quiere atender a la iglesia, él viene como un juez. No viene como un hombre que entiende allí a la congregación, viene como un Dios que no tolera lo que está ocurriendo en la iglesia y que va a tratar duramente eso. Viene como una deidad que está enojada. Así es como viene. ¿Por qué decimos eso? No estamos exagerando. Mire el verso 23, Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Ves cómo viene? Heriré de muerte. Mire el verso 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Vaya, viene con severidad, viene con severidad. Es una acción contra la iglesia. Este es el título que utiliza para identificarse con la iglesia de Tiatira. Ahora, en segundo lugar, se identifica con una parte de su carácter. Dice, sus ojos como llama de fuego. Eso significa, lo estudiamos en la visión, significa que él tiene una visión penetrante, que sus ojos lo ven absolutamente todo, que nada se puede esconder en alguna iglesia. Si él pone sus ojos sobre una iglesia, no hay nada que le podamos esconder. Aunque querramos esconderlo, no hay nada que podamos esconderle. Ni siquiera podemos disimularlo, no podemos cubrirlo. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, Él va a venir en gloria y va a venir con sus ojos como llama de fuego, dice. Eso lo estudiaremos en el capítulo 19. Esta es la visión penetrante en todas las cosas. Y Juan debe haber recordado a Daniel 10:6, que también dice lo mismo. Dice, y sus ojos como antorchas de fuego, dice Daniel. Y en una visión donde vio allí al Señor. Y está hablando entonces de Dios en la ferocidad de su juicio. Así es como viene. Está hablando de la ferocidad de su juicio. Tales son los ojos del Hijo de Dios. O sea, miran a través de todo, perforan absolutamente todo.
Él puede ver el pecado de una iglesia, Él puede ver la condición espiritual de una iglesia, y no hay nada que le pueda ocultar. Él puede conocer muy bien a cada uno de sus hijos. Entonces es como un láser que está viendo y está observándolo absolutamente todo. Él puede ver los defectos fatales del pecado en la iglesia. La iglesia puede haber tenido buena reputación, la iglesia puede haber tenido una buena reputación de comunidad, puede ser conocida entre otras iglesias, tal vez puede tener notoriedad sobre otras iglesias, pero sus ojos pueden ver absolutamente todo, si eso se trata de pura actividad, nada más. Eso es lo que puede ver el Señor, eso es pura actividad. Sus ojos pueden ver si todo lo que hacen, aunque se mueven mucho, puede ser algo superficial, es solo superficialidad lo que hay en una iglesia. Sus ojos pueden ver absolutamente todo, no hay nada que se pueda esconder. Los ojos del Señor descubren al pecador y descubren el pecado. Eso es lo que hace el Señor. Y Él dice que va a venir con estos ojos como llama de fuego. Y en tercer lugar, se identifica con otra parte de su carácter, el verso 18, estamos en Apocalipsis 2:18, dice, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La imagen del metal puro refleja el brillo que está pisoteando la impureza, ¿no? Está pisoteando, destruyendo la impureza. Nos recuerda la visión de Cristo en 19:15, Apocalipsis 19, que dice, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este juicio de Dios de pisar y destruir es aterrador. Es aterradora. Jesucristo va a esta iglesia de esa manera. Se presenta con un carácter de juicio a la iglesia de Tiatira. En realidad es una figura amenazante cómo se va a presentar esta iglesia. Es aterradora. Si nos ponemos a ver, si así viniese a esta iglesia, es aterradora, en verdad, la figura, cómo viene el Señor. ¿Se imaginan lo que sucedió en la iglesia de Tiatira cuando se entregó esta carta y al siguiente domingo se la leyó en público y estaban todos los hermanos allí? Y entonces decía, voy a venir a ustedes de esta manera, como el Hijo de Dios, con los ojos como llama de fuego, y voy a destruir la impureza de la iglesia. Bueno, es aterrador. Y eso fue lo que vivieron ellos, esta iglesia. Esa es la iglesia que el Señor viene a juzgar. Dios no es un tirano mezquino, Dios no es un gobernante sentimental. Él tiene el poder de hacer el juicio devastador y tiene la santidad para no tolerar el pecado. Si Tiatira no cambiaba, entonces ellos serían atrapados en este juicio severo, como les está advirtiendo. Y ahora pasamos a hablar un poco de la ciudad de Tiatira. A medio camino de Pérgamo a Sardis se encontraba Tiatira. Es decir, si usted quería movilizarse de Tiatira, de Pérgamo a Sardis, en medio se iba a encontrar a unos 40 millas, se encontraba esta ciudad de Tiatira. Es interesante, estamos hablando de la parte noreste de Asia Menor. Los romanos la habían ocupado en el año 190 antes de Jesucristo. Y la ciudad estaba ubicada en un valle muy largo, allí estaba. No tenía fortificaciones esta pequeña ciudad, no tenía ninguna defensa natural o montañas que podrían protegerlo o algo así, no tenía nada en absoluto. Entonces, Tiatira es una historia larga de conquistas, destrucciones y reconstrucciones. A lo largo de toda la existencia de esta ciudad fue así. La conquistaron, destruyeron y la volvieron a reconstruir, ¿no? Y esto ocurrió desde el tiempo de los romanos, desde antes de los romanos hasta los tiempos modernos. Todos los enemigos que querían entrar a Asia Menor, ellos bajaban por ese valle, por donde estaba Tiatira. Era un valle y ahí se encontraba Tiatira. Todo enemigo de otro lugar que quería bajar a Asia Menor debían descender por ese valle. Así que tenían que pasar obligatoriamente por Tiatira. Y así siempre devastaban aquella ciudad de Tiatira, porque era pequeña, indefensa. Siempre estaban aparentemente en peligro de que ejércitos vengan y marchen allí en sus calles.
Lo que le dio significado a Tiatira es que era la puerta de entrada a Pérgamo. En realidad, para Pérgamo era la ciudad más importante allí, cercana, y siempre que alguien tenía que entrar a Pérgamo, entonces tenía que pasar por Tiatira. En el tiempo de los griegos, estaba poblada por soldados de Alejandro Magno, como una línea de la defensa para que las tropas en Pérgamo pudieran detenerlos de alguna manera. El enemigo venía a conquistar Pérgamo, pero utilizaron a Tiatira como un lugar para entretenerlos, para tomar tiempo, ¿no? Y luego que accesen a Pérgamo. Entonces mandaban soldados también de Pérgamo allí en Tiatira, y allí se desenvolvían ciertas luchas antes de llegar a Pérgamo. Así que era un lugar en verdad donde siempre ocurrían batallas, ¿no? Ahora, esta ciudad se convirtió en el centro de lana y de teñido de tela. Los historiadores también dicen que se convirtió en el centro de los gremios. Aquí es donde empezaron a hacer los gremios, muy parecido a lo que hoy nosotros conocemos como los sindicatos. Las personas que tenían un mismo oficio se reunían y formaban los gremios comerciales, y lo hacían más que en otras ciudades, sobresalían más que en otras ciudades. Lo prominente allí en esta pequeña ciudad era el teñido de la tela. En eso se habían caracterizado en este tipo de comercio. Y nosotros podemos recordar una conexión que hay en Hechos 16:4. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos y Pablo está en su segundo viaje misionero y llega a la ciudad de Filipos y se encuentra con una mujer llamada Lidia, que era de Tiatira, dice? ¿Recuerdan? Ella era de Tiatira, de esta ciudad que nosotros estamos hablando. Y dice de la profesión que ella tenía, ¿no? En Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿ves? Que son el color púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos que Lidia era parte de la industria textil allí, y fue salvada cuando oyó el Evangelio, cuando el apóstol Pablo fue y predicó. Ella fue el primer convertido en Europa, y no sería nada extraño que Lidia haya regresado a Tiatira junto con sus familiares y convertidos y hayan comenzado allí la iglesia, posiblemente. Pero este tinte púrpura que se usó allí era mundialmente famoso, o sea, todo el mundo conocía, y provenía de dos fuentes. Una fuente era de una especie de madera raíz que crecía alrededor de la ciudad de Tiatira, y de esa raíz podían extraer ese tinte púrpura. Era un poco complicado, un poco difícil. No lo conseguías en otro lugar, sino en esa raíz que salía a los alrededores de Tiatira. Y de donde sacaban también un tinte era de un pequeño pez tipo concha en el mar. Allí sacaban también de una manera dificultosa una gota de este tinte púrpura. Por lo tanto, por la dificultad de conseguirlo, era costoso. Pero tenía un comercio grande en ese mundo antiguo. Esta pequeña ciudad floreció como un centro comercial, este tinte púrpura para pintar las prendas. Fue interesante. En algo se destacó con los romanos. Hoy Tiatira es una pequeña ciudad también, tiene alrededor de 25,000 personas que viven allí, y el principal medio de vida de hoy es lo mismo, se dedican al comercio, a tejer alfombras orientales, así que siguen en el negocio textil ellos. Y lo interesante, como dijimos, es que las personas que tenían un mismo oficio se unían para formar los diferentes gremios. Pero lo interesante aquí, o lo grave que se vuelve aquí de estos gremios, es que cada gremio que se formaba en esta ciudad de Tiatira tenía un dios, ¿no? El gremio de los que pintaban, el gremio de los que hacían tal oficio, tenían un dios diferente, ¿no? Que se entregaba particularmente a cuidar de ellos. Este dios cuidaba a todo el gremio del oficio tal. ¿Y qué hacía el gremio? Adoraba a ese dios. Entonces, si tú tenías una profesión, un oficio, tenías que ser parte del gremio para encontrar trabajo. Y si eras parte del gremio, te podías encontrar entonces adorando a este Dios de cada gremio.
Y ustedes saben que en las religiones paganas habían fiestas idolátricas, había inmoralidad sexual, todo esto es en medio de la adoración a los ídolos. Entonces, eso es lo dificultoso para un cristiano. Si tú te encontrabas allí, tenías un gran problema, porque no podrías encontrar trabajo si no te unías a los gremios. Si te unías a los gremios, te podías encontrar entonces obligado a adorar a los ídolos. Eso es lo que estaba ocurriendo allí. Y veamos la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Bueno, dijimos que posiblemente con Lidia pudo haber comenzado la iglesia. Si regresó a Tiatira, su ciudad, y allí junto con su familia comenzó la iglesia, es muy posible. El apóstol en Hechos 16 nos narra de que no solamente fue convertida Lidia, sino todos los que estaban en su casa allí en Filipos. Y si ella regresó con toda su familia, es muy posible que hayan comenzado entonces la iglesia en su casa. Pero posiblemente es como le hemos dicho en cada una de las cartas anteriores, que esta iglesia pudo haber comenzado por ese ministerio fuerte del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, que estuvo por 2 años y medio. ¿Recuerdan? En Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, esta está Asia Menor, y están todas estas ciudades, todas las 7 ciudades del Apocalipsis, dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Así que pudo haber sido por la extensión de la evangelización en Éfeso, que llegó también a esta ciudad de Tiatira. Hombres que escucharon el evangelio allí, fueron salvados, regresaron a Tiatira y fundaron esta iglesia. Pudo haber sido eso. No tenemos exactamente, no sabemos cómo fue, pero son 2 posibilidades. Esta carta fue escrita a finales del siglo I. Sabemos que fue por el año 96 que Juan está escribiendo esto, pero a finales del 2º siglo ya esta iglesia había desaparecido. Ya esta iglesia no existía, ya esta iglesia fue borrada del mapa. No había iglesia cristiana, no estaba la iglesia del Señor ya para finales del siglo II. Así que el problema que enfrentaba esta pequeña iglesia no era lo que nosotros podemos pensar como en las otras iglesias, la persecución. Era un problema fuerte de que tú tenías un gremio y tenías que adorar allí porque pertenecías al gremio, o si no te quedabas sin trabajo. Esto es un problema que podríamos decir que vivían los miembros de la iglesia de Tiatira. Pero el problema no era externo en realidad. El gran problema que vivía Tiatira era algo de dentro. No se trataba de los lobos que estaban atacando allí a los miembros, a las ovejas de la iglesia. No era esa. El problema está en el mismo interior de la iglesia. Eran personas perversas que estaban dentro de la iglesia. Ese es el gran problema que tenía Tiatira. Había una mujer y esta mujer había llegado y había conseguido prominencia y había conseguido que comience ella a enseñar públicamente en la iglesia, y muchos cristianos estaban escuchándola a ella y se estaban comprometiendo con el mundo de una manera total. ¿Qué cosas enseñaba? Podríamos imaginarnos lo que tal vez les decía, oye, aprovechándose de que si te unías a un gremio, oye, mira, vas a perder el trabajo. Tal vez haciendo un foco esto del trabajo, podría haber dicho, vas a perder el trabajo, así que si te unes al gremio y te llevan a adorar a los ídolos, no hay problema, puedes hacerlo. Porque si no te quedas sin trabajo y no vas a poder dar las ofrendas aquí a la iglesia para sostenerla. Posiblemente haya dicho algunas cosas seguramente un poco razonables para ellos, porque nadie podría decir, oye, vayan a hacer el pecado de una iglesia. Tendría que haberle dado algunas razones lógicas para los creyentes, ¿no? Pero torcidas en verdad. Y lamentablemente tuvo un efecto en esta iglesia. O probablemente, como algunos dicen, puede haber utilizado ese dualismo filosófico histórico, desde ese tiempo existía, que no importa lo que tú hagas con el cuerpo, con la materia es mala, así que puedes hacer lo que sea, puedes ir a la fiesta, puedes idolatrar, puedes ir a los ídolos, adorarlos, puedes cometer inmoralidad sexual, puedes embriagarte, no hay problema, el cuerpo es malo, lo importante es que tu espíritu esté bien con el Señor. Así hay algunos hoy en día,
Pero es posible que esto existía también en ese tiempo y esta mujer haya dicho cosas como estas, ¿no? Tu espíritu es lo único que le interesa al Señor. Eso es falso, sabemos que es falso, ¿sí? Pero podría haber sido una de las cosas que podría haber usado esta mujer. Y este tipo de seducción a la iglesia funcionó y los desvió, fue seduciendo en esta iglesia, como dice el verso 20. Nosotros nos preguntamos cómo podrían ocurrir que cristianos crean esto, tomen esto como una verdad, ¿no? Pero cristianos pueden comprar cosas como estas en verdad. Podrían creer cosas como estas si le presentas algún argumento lógico que justifique de alguna manera que te vas a quedar sin trabajo o hacer alguna otra cosa. Y lo podrían como pensar. O decir, no importa la carne, lo único que importa es el espíritu, así que haz lo que quieras y que no hay ningún problema. Pero aquí hay una iglesia que está atrapada en una trampa muy difícil, teniendo que tomar una decisión difícil, porque aquí hay algunos cristianos que podrían perder su trabajo si no participaban en lo que el gremio requería. Y esta mujer entonces apela a esa necesidad básica de trabajo y se le pudo ocurrir una filosofía lógica como esta y entonces torcer a muchísimos en esta iglesia. Esto fue lo grave de la iglesia. Este fue donde estaban atrapados esta iglesia. No era de afuera, era de adentro en verdad. De adentro fue, por esta mujer. Ahora es interesante, veamos en último lugar el elogio. Aquí, en el versículo 19 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es como decir, yo conozco tus esfuerzos. Es todo lo que has logrado. Sé lo que haces. Sé todo lo que haces. Estoy completamente informado de todo lo que tú has hecho, ¿no? Y las obras que el Señor tomaría en cuenta para analizar el estado de una iglesia, ¿cuáles serían? Bueno, lo sigue diciendo, hay 4 cosas. Dice amor, fe, servicio y paciencia. La paciencia es la perseverancia. 4 cosas el Señor miraría en una iglesia para observar su condición. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. Esta es la manera de conocer. Miraría estos 4 enfoques del amor, de la fe de la iglesia, el servicio de la iglesia y la paciencia de la iglesia. Si Dios miraría a esta iglesia comunidad de Berea, ojalá que mirare, así como dice aquí, el amor, ¿no? Que pueda encontrar sus ojos actos de amor en esta iglesia comunidad de Berea. Que hay el cuidado de uno a otro, no hay el amor del uno al otro. Que pueda mirar que el amor está en acción en esta iglesia. Quisiéramos que si Dios ve nuestra iglesia lo viera de esa manera. En Tiatira había amor, pero estaba divorciado de la sana doctrina. Pues, había amor, pero estaba divorciado de la sana doctrina. Pero podríamos decir que el amor está allí. ¿Por qué? Porque lo dice la carta. Dice, había amor, conozco de tu amor. Así que había amor. La gente se estaba preocupando por los demás. Eso es lo que vio el Señor. Pero recordemos que aún en iglesias liberales hay gente que se preocupa el uno por el otro. Aún en las ciudades, en esos lugares donde hay mucha pobreza, hay personas con un corazón muy caritativo. La bondad natural la bondad humana haría todas estas cosas de dar y darse a otros. O sea, tampoco nos engañemos de que hay bondad humana que podría llegar a eso. Esta iglesia era un grupo amoroso. Dios vio a esta iglesia, vio sus obras y vio amor allí, actos de amor en esta iglesia. En cierto sentido, lo que estaba menguando en Éfeso, porque en Éfeso menguó el amor, aquí seguía siendo fuerte. Tiatira tenía fuerte su amor. Hay personas que dicen, yo voy a esta iglesia, aunque sé que su doctrina es deficiente, su enseñanza es mala, pero realmente allí tienen amor, hay calidez. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Bueno, es posible, no nos negaríamos a eso. No nos negaríamos a eso, que pueda haber amor y no exista una verdadera enseñanza bíblica, una enseñanza realmente buena. Es muy posible que exista esto. De hecho, he conocido una iglesia donde la doctrina es mala, no es buena, pero el hombre que está allí tiene ciertas características de muy sentimental, muy dado a las personas, muy amoroso, y entonces eso gusta también a las personas.
y hace sentir bien. Entonces, crean como un tipo de aura en la que puede florecer aparentemente la iglesia. Nosotros no queremos minimizar este tipo de amor, pero debemos ir más allá, como está viendo el Señor. No solo ve el amor, ve otra área, ve la fe de ellos también. O sea que debemos ir del amor también, ir y ver la fe, ¿no? Este es el concepto de fidelidad. Ellos habían sido encontrados fieles, ¿no? Es decir, que ellos eran consistentes, estaban allí, eran confiables. Está identificando a un grupo de verdaderos cristianos. En el verso 25 dice, pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. Dice. Quiere decir que hay un grupo fieles de hermanos allí, verdaderos creyentes que son fieles. Dice, pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga, dice el verso 25. Así que sí nos habla de fidelidad. Hay un grupo de hermanos que eran fieles. De hecho, los está animando a seguir en esta fidelidad. Así que el núcleo, no toda la iglesia, el núcleo de esta iglesia tiene amor y tiene fe. Vemos dos cosas que están cruzadas cuando vamos a las Escrituras, las vemos siempre cruzadas, se unen en ellas en las Escrituras. Pero entre amor y fe, ellos crecieron a las dos siguientes. Vemos el servicio y la paciencia. Son dos características más en la iglesia, servicio y paciencia. Bueno, el amor produce servicio. Tú amas, sirves a esa persona. Le amas a una persona, sirves a esa persona. Y la fidelidad produce ¿qué cosa? Paciencia o perseverancia. Si somos fieles, vamos a permanecer allí, vamos a ser perseverantes en los caminos del Señor. Si tú eres fiel, tú dices, yo lo voy a soportar. Si tú eres fiel, yo voy a aguantar esta situación porque soy fiel. Entonces el Señor trae también perseverancia, trae paciencia. Así que en cierto sentido esta iglesia tiene cuatro situaciones importantes en una iglesia que podríamos decir que esta iglesia era una iglesia de calidad. Mira, 4 cosas puede observar el Señor que tiene allí, ¿no? Es una iglesia que tiene amor, es atenta, que ama a sus hermanos, es una iglesia que es fiel, ¿sí ves? Es una iglesia que está firme en los fundamentos del Evangelio y es una iglesia que persevera. Pero mira lo más asombroso, el final, lo que dice el verso 19, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas esas 4 áreas habían crecido, habían avanzado, ¿no? Tal vez al comienzo fueron incipientes estas 4 cosas, pero luego se hicieron más fuertes, en mayor grado llegaron, ¿no? Y entonces se habían aumentado, ellos estaban avanzando en realidad. Es un tremendo elogio para cualquier iglesia. Y uno pensaría, pero si una iglesia tiene estas 4 cosas, sería una iglesia en realidad imbatible. No podría tener nada malo en una iglesia así, pero eso es lo que vamos a observar inmediatamente de que no es así. Hasta que nos damos cuenta en las primeras palabras del verso 20. Mira lo que dice el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas? Que toleras a esa mujer, dice. Toleras a esa mujer. Un falso maestro que está enseñando. Están tolerando el pecado. Es increíble porque hay mucho amor en esa iglesia. Hay gente que es fiel en esa iglesia. Hay gente que está perdurando a través del tiempo en los momentos difíciles. Si ves, está perdurando allí, son compasivos, amorosos. Pero no es una iglesia fuerte, es una iglesia débil. ¿Ves? Es una iglesia débil porque no está cimentada en la doctrina. Entonces tenía un grave problema de pecado que implica aparentemente a la mayoría. La mayoría estaba cayendo en esto porque toda la iglesia estaba tolerando estas cosas, esta enseñanza, esta prominencia de esta mujer y las enseñanzas que ella estaba dando. No estaban haciendo nada al respecto, la mayoría de los que pertenecían a esta iglesia. Podemos decir que el amor es muy bien, está correcto. Sirves en la iglesia, es algo correcto, ¿sí ves? Eres fiel en el Evangelio, es correcto. Perduras en los caminos del Señor en los tiempos difíciles, está bien que perduremos. Pero cuando se trataba de decirle que debes ocuparte del pecado y de la doctrina, no nos pongas en ese problema. Nosotros no servimos para eso. No queremos tener una posición fuerte sobre el pecado. No queremos.
No queremos tener una posición fuerte sobre el pecado, no queremos tener una posición fuerte sobre la doctrina. La Biblia dice que una mujer no debe enseñar y predicar de manera pública en la iglesia. Se lo puede hacer a otras mujeres públicamente, lo puede hacer en las escuelas dominicales, a los niños, a otras mujeres, pero en el seno de la iglesia, como estamos aquí, una mujer no puede enseñar. Reiteradamente lo dice el apóstol Pablo en algunas de sus cartas. Eso es un pecado grave. La Escritura es muy clara en que no hay lugar en la vida de un creyente para la idolatría, y este es un pecado grave. Incluso el apóstol Pablo dijo que cuando vengamos a la mesa del Señor, como lo vamos a hacer dentro de un momento, que es un momento tan especial para nosotros porque recordamos la muerte de Cristo, el sufrimiento de Él, como si fuese el día de hoy que hubiese muerto. Estamos recordando la obra de Él por nosotros. Lo debemos hacer, dice, no vengas como lo haces sacrificando a los ídolos. O sea, lo debes hacer santamente, lo debes hacer bien. Y esta iglesia dice, nosotros no queremos lidiar con el pecado en absoluto. La iglesia estaba siendo muy tolerante, estaban muy débiles. Esto es común en las iglesias. Es común en las iglesias no tratar el pecado. Es común en las iglesias no tratar en el pecado. No se quiere lidiar con el pecado. No quieren afirmar la sana doctrina. Y decirle a esa señora, decirle no puedes enseñar. No quieren decir eso. Oye, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, el Señor dice que no deben enseñar las mujeres. No querían decirles, no querían enseñar eso. La gente no quiere decir, oye, es pecado lo que estás haciendo, oye, esto es un error. No quieren decir eso, ¿sí ves? No quieren decir eso. La iglesia no quiere hacer eso. El amor está bien, la fidelidad está bien, el servicio está bien, la paciencia está bien, pero no son suficientes. No son suficientes. No son suficientes. Debe haber un compromiso con la sana doctrina y la vida santa. Tiene que haber un compromiso. Éfeso tenía la doctrina y echaba de menos el amor. Tiatira tiene el amor, pero perdió la sana doctrina. Hoy en día tenemos los dos extremos. En las iglesias existen los dos extremos. Tenemos unos perfeccionistas doctrinales, morales, de mente terribles, que ponen unas líneas terribles en la iglesia. No, son gente despiadada. No, trata el pecado de una manera terrible, son ofensivos. Y también tenemos toda clase de tolerantes al pecado, sentimentalistas que no hacen nada por el pecado y el pecado está regándose en la iglesia. Son dos extremos que debemos evitar. Son dos extremos que nosotros debemos evitar. El orden del Señor para la iglesia es que debemos tener la vida santa, ¿ves? Ambos polos son desastrosos, destruyen la iglesia, en verdad. El deseo de Dios es que tengamos nosotros el equilibrio de santidad y amor. Santidad y amor, ¿ves? Santidad y amor para no ser ofensivos, destructores de hermanos. Y eso se necesita el amor. Y no ser solamente sentimiento, donde no pongas y no hables del pecado a los hermanos, porque entonces permites el pecado en la iglesia. Tiatira tenía el amor, pero no tenía la doctrina, no tenía el valor. Una iglesia débil, no hablaba, no trataba el pecado, no tenía la santidad. Mira lo que dice Efesios 5:2. Efesios 5:2. Porque habla del amor. Efesios 5:2. Y dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que debes andar en amor. Nos invita a andar en amor. Pero mira cómo es que debemos andar. Versículo 3. Andar en amor significa esto: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces no dejemos que el amor, nuestro amor descienda a la inmoralidad. No dejemos que nuestro amor descienda a la inmoralidad. Caminamos en amor, pero también hay santidad. ¿Ves? Hay amor y hay santidad. Eso es lo que debe haber.
No debemos tolerar el pecado en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Hace unos 4 años asistí a una conferencia que daban aquí sobre de línea reformada. La primera vez que asistí a una conferencia aquí en Guayaquil de línea reformada, aquí en una iglesia local que la realizó. Y habían varios pastores ahí, bueno, muchos pastores. Yo conversé con uno después de la exposición de uno de estos pastores y hablaba sobre que era pecaminoso la mujer enseñando en la congregación. Entonces, él me confesó, este pastor, porque hablando con él, se sinceró y me dice, en mi iglesia, dice, hay mujeres que están predicando. Y yo le digo, pero ¿cuántos años tienen reuniéndose aquí? Para mí era la primera vez y conocía la primera vez eso. Él dice, ya llevamos algunos años aquí reuniéndonos. ¿Y tú sabes esto? Sí. ¿Y cómo no has podido enseñar en la iglesia de que la mujer no debe enseñar en la congregación? Uy, es que no se puede, dice. Es difícil, ¿ves? Esa es una iglesia débil. Solo es el amor y no estás poniendo la doctrina, no estás tratando con el pecado, no estás lidiando con el pecado. Tienes que decir a la congregación y a las que están fungiendo de pastoras que dejen el cargo porque simplemente la Biblia dice que es pecaminoso eso. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Tiatira. Por eso es que el Señor viene con esos ojos ardientes y esos pies también que vienen a destrozar, ¿no? Listos para destruir a aquellos que están pecando con esta mujer Jezabel. Hay más todavía, lo vamos a ver la próxima semana. Oremos. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Padre, suplicamos tu ayuda. Es imposible que nosotros podamos tener un equilibrio de estas cosas. Es imposible, humanamente no lo podemos producir. Solo tú puedes producirnos. Dándonos santidad, Señor, para tener el equilibrio entre el amor y la doctrina y tratar con el pecado y vivir en santidad, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, los que conformamos esta iglesia, comunidad de Berea. Ayúdanos que este nuevo año podamos vivir de esta manera. Que seamos una iglesia que se caracterice por el amor, por el servicio, por la fe, por la perseverancia. Pero también, Señor, por una vida santificada. Pero también, Señor, por una sana doctrina, fuerte, Señor, equilibrado, todas estas cosas, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Sabemos que la disciplina, el trato del pecado es un trato de amor para con nosotros. Es porque amas la iglesia, es porque quieres mantenerla pura, es porque tienes celo de tu iglesia. Tú la vas a edificar y esa es la manera que has establecido. Ese es el orden que has establecido para nosotros. Padre, ayúdanos a ser parte de este orden. Cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer bendición a nuestros hermanos, sea hablando del pecado, o sea que nos estén hablando de algún pecado en nosotros, Señor. Todo esto es una bendición, Padre, para nosotros. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.